y amén. Juan capítulo 15, versículo 8, dice así. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hemos estado llevando una pequeña serie sobre el discipulado. Si usted recuerda, hemos estado hablando acerca de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y en este versículo 8 del Evangelio de Juan, nos da una de las características, o pudiéramos decirle también una evidencia contundente de lo que es ser un discípulo. Y lo pone de la siguiente manera. Dice el versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si usted lo mira en la Nueva Traducción Viviente, dice así, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 8, dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Fíjate cómo lo dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos. Dice, eso le da mucha gloria a mi Padre. Y el Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre el tema discípulos fructíferos. Discípulos fructíferos. Y yo creo que la palabra es clara y la evidencia irrefutable de un verdadero discípulo es el fruto. Muchas veces tendemos a malinterpretar lo que significa ser discípulo verdadero de Jesús, y el gran error es que hemos reducido el ser discípulo de Jesús a métodos humanos y pensamos que ser un discípulo de Jesús es simplemente pues atender a una clase o ir el domingo a la iglesia o tener un tipo de escuela dominical. Y se ha confundido bastante lo que es ser un discípulo de Cristo o un verdadero discípulo. Y el discípulo tiene que ver más que un simple medio, como lo sería una clase, sino que tiene que ver más, en lugar de ser un medio, tiene que ver más con la identidad. Entonces, ser un discípulo de Cristo habla de una identidad. De eso es lo que nos está hablando. De hecho, la gran comisión que el Señor nos da es ir y hacer discípulos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hay un medio, pero también hay una identidad. Aquel discípulo se ha identificado ahora con Cristo a través de conocer la palabra de Dios, a través de la palabra que ha sido revelada. Y nosotros muchas veces pensamos en el método o en el medio que Dios usa para el discipulado, y muchas veces hacemos a un lado lo que es la base o la parte práctica de lo que es ser un discípulo. Y un verdadero discípulo no es aquel que solo asiste a una clase de discipulado, ni tampoco es solamente quien se gradúa de algún programa, aunque todo eso puede ser parte del discipulado, pero eso no es un discipulado. Eso no es ser un discípulo de Cristo verdadero. El discípulo de Cristo es aquel que escucha y hace la palabra de Dios. Ese es un verdadero discípulo. Y al hacer la obra de Dios, al hacer lo que se le ha enseñado de parte de nuestro Señor, entonces produce mucho fruto. Entonces, cuando nosotros vemos la definición de la palabra discípulo, según la Real Academia Española, que es un diccionario, podemos decir, regular, en ese diccionario lo pone de la siguiente manera, su definición. Dice, es una persona que aprende una doctrina. Así le llama el diccionario a lo que es un discípulo, una persona que ha aprendido una doctrina, una enseñanza. Sin embargo, la Biblia lo amplifica y la Biblia dice en el término griego que es matetes, que significa discípulo, usa un término que es estudiante, alumno, y va más allá, dice un discípulo es un seguidor. Eso es lo que dice cuando vemos la palabra griega, discípulo. Un seguidor en la cuestión bíblica está hablando de alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de su maestro. Está hablando de alguien que se adhiere en toda su manera de vivir y de conducta a lo que se le ha sido enseñado. Entonces, cuando la palabra de Dios nos hablaba de un discípulo, estaba hablando de una persona que escucha la enseñanza y se adhiere a las enseñanzas de su maestro, haciendo que estas enseñanzas sean parte de su vida y de su conducta.
Eso es lo que es un verdadero discípulo bíblico. Un verdadero discípulo bíblico es alguien que ha escuchado la voz de Dios, ha escuchado las instrucciones de Dios y las ha puesto en práctica dentro de su vida diaria. Es su regla de vida, de conducta, de fe. A esto también se le conoce como un seguidor radical, porque ha escuchado y sabe que lo que ha escuchado es verdad y lo puso por obra dentro de su vida. En Mateo 7, capítulo 7, versículo 20, nuestro Señor Jesús también lo dijo de la siguiente manera. Mateo 7, 20, dice así. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y podemos saber, por sus frutos conocemos a los falsos profetas, pero también podemos conocer por sus frutos a los verdaderos discípulos. Podemos conocerlos también. De hecho dice el versículo 16, dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice el 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y yo puedo decir que el Señor no quiere árboles estériles, no quiere árboles decorativos. El Señor quiere un cristianismo que sea en práctica, quiere árboles que lleven mucho fruto. El Señor no solamente busca árboles frondosos con muchas hojas y fuertes, sino que busca árboles que sean frondosos, fuertes, pero que lleven mucho fruto. Eso es lo que busca el Señor. Un árbol fuerte, grande, frondoso, es solamente, y sin fruto, sería solamente apariencia, porque tiene todas las bases para un buen árbol, que es una simiente fuerte, un tronco fuerte, hojas, lleno de hojas, pero si no tiene frutos, entonces termina siendo un árbol de solo apariencia o un árbol solamente decorativo para verse bonito. Y el Señor quiere que nosotros quitemos todo eso de nuestra vida como discípulos. El Señor quiere que el discípulo tenga la esencia del discípulo, que es ser un discípulo fructífero. No solamente un discípulo, sino que seamos un discípulo que llevemos mucho fruto para el Señor. De otra manera sería mero activismo religioso estéril. Y muchos creyentes tienen apariencia de crecimiento. Pudiera ser árboles fuertes, troncos fuertes en su vida espiritual y pudieran verse como maduros en la fe, pero sin frutos. Y el Señor quiere hacernos ver que puede haber cristianos maduros, puede haber árboles frondosos, con muchas hojas y fuertes, pero estériles. Y el Señor nos dijo una parábola en Lucas capítulo 13, versículo 6. Y usó esta parábola para ilustrarnos la necesidad que el Señor nos pide de dar frutos. Lucas capítulo 13, versículo 6. Dice así. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre, entiéndase Dios, una higuera. Aquí la higuera, entiéndase el creyente, un creyente profesante que dice, yo creo en el Señor. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dice el 7, y dijo al viñador, entiéndase Jesús, nuestro Redentor e Intercesor, dice, he aquí, hace 3 años, dice, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es la instrucción? Dice, córtala. Y yo quiero que veas algo aquí. Podemos ver a Dios, dijimos, aquel hombre que tenía una higuera, un creyente profesante, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y le dice a Jesús,
nuestro Señor, nuestro intercesor, y le dice, hace 3 años, está diciendo, este árbol ha crecido, tiene 3 años, ha crecido, ha madurado, pero no ha mostrado ningún fruto. Dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Puedo ver dentro de estos versículos que está hablando del juicio de Dios. Un juicio de Dios por la esterilidad. Un juicio de Dios por no haber frutos en nuestras vidas. Y luego dice así, dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Hace una pregunta. Y dice el 8, él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Podemos ver al Señor intercediendo y diciendo, espérame, dame un tiempo, déjame abonar, cuidar de esta hermosa viña, de esta higuera. Déjame cuidar de esta higuera. Dale una oportunidad para arrepentirse. Déjame cuidarla, déjame alimentarla. Y dice el versículo 9, y si diere fruto, bien, y si no, pues la cortarás después. Y el Señor nos invita a examinarnos. Nos hace una pregunta para que nosotros nos evaluemos. Y la pregunta es, ¿eres un verdadero discípulo de Cristo? ¿Eres un verdadero discípulo de Cristo? Entonces, si tu respuesta es, claro, Josué, soy un verdadero discípulo de Cristo, hazte la siguiente pregunta, ¿qué frutos has producido en los pasados 3 años? Y hazte una pregunta sincera en tu vida. Almas ganadas, carácter transformado, servicio a Dios. ¿Qué es lo que tú puedes decir? ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro de tu corazón los pasados 3 años que has conocido de la palabra de Dios? ¿Has sido útil dentro del reino de Dios? ¿Has compartido de su palabra? ¿Has conocido más de Él que te ha transformado en tu interior? ¿Qué es lo que ha pasado dentro de tu corazón? ¿Hay una evidencia de arrepentimiento o hay solo religiosidad? ¿Qué es lo que hay? Y yo en la mañana que estaba meditando en el tema, salí fuera de la casa y si recuerdan el arbolito ese que les dije de el guayabo, y pues ahí lo estaba viendo, mi esposa tiene un tiempo diciéndome, ese árbol necesita que le pongas un poste, dice, porque anda así por todos lados. Y decía, ese árbol, y cada rato me dice, y le digo, sí, es que tenemos el servicio, mañana lo voy a hacer y le voy a poner ahí el poste. Y luego en la mañana salí y vi al arbolito y lo vi así todo por todos lados, ¿verdad? Y tiene ya sus frutitos ahí que ya están arrastrando un poquito las ramas, y me le quedaba viendo a ese árbol y dije, de veras que se ocupa, de veras que se ocupa el poste. Pero el Señor me hablaba a través de ese árbol, y mientras lo veía, me ponía a pensar también que muchos creyentes, pues quizás son árboles nuevos, y árboles nuevos pues van creciendo y van madurando en el Señor, y los frutitos pues no se ven en los primeros años, no se miran hasta después. Este árbol ya tiene sus años y ya se veía ahí, de primero no daba frutos, pero ya se veían ahí los frutitos saliendo, ya se le miran, y ahora necesita un poste. ¿Y sabe para qué es el poste? El poste se lo ponen, es para que crezca derecho, y se amarra ahí al arbolito, se pone algo ahí para alguno de nosotros podamos ser como ese guayabo, ese árbol que ha crecido y está así, con los pelos así, ¿verdad? y que necesita ponerse un poste y necesita ser amarrado para que crezca derecho, para que crezca firme. Pero da la casualidad que muchas veces cuando
viene el que nos está cuidando y nos pone un poste y nos empieza a amarrar, nos sentimos amarrados. Sentimos que no nos dejan ser libres. ¿Por qué me tienes que amarrar? ¿Por qué tiene que ser así? Decimos de la palabra de Dios y empezamos a quejarnos por el poste. Y dice, ¿por qué? ¿Qué falta de amor? ¿Por qué no me suelta para poder yo ser libre? ¿Por qué me tiene que amarrar a un poste y apretarme duro ahí? ¿Por qué si yo estoy creciendo y quiero llevar mucho fruto y les cuesta trabajo saber que estar amarrados a un poste es beneficioso para sus vidas, para que puedan ser fructíferos, para que puedan aguantar los aires después, para que puedan ser árboles fuertes? El poste es temporal, ¿sí o no? Llega un tiempo en que el poste ya no le hace nada porque el árbol es un árbol grande, fuerte, que el postecito queda ya inservible. Sin embargo, después de ese poste, aquel árbol es un árbol fuerte, derecho, puede cargar con mucho fruto sin quebrarse. Y eso es lo que el Señor empezaba a hablarme a través de un discípulo fructífero. El Señor me decía, muchos creyentes rechazan estos postes necesarios en sus vidas. Aquello que parece restricción es en realidad amor preventivo. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, se lo leo, no lo tiene que buscar. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice así. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. ¿Sí lo tenemos ahí? Sí, ¿verdad? A los que en ella han sido ejercitados. Proverbios 15:32 también lo dice así. Proverbios 15:32, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás, ¿en qué? En entendimiento. Fíjense que el Señor, al que ama, disciplina. Y muchas veces viene la corrección de Dios y duele, pero va a dar fruto apacible para el Señor. Todo árbol nuevo necesita apoyo para crecer recto. Y de vez en cuando necesita ese amarre al poste para que no se desvíe, para que pueda crecer bien. Y todo discípulo necesita corrección para dar un fruto sano. El poste, hermanos, evita la deformación. Evita la deformación que muchas veces causa el viento, y podemos llamarlo así, el viento de doctrina, que llega duro y empieza a atacarnos, vientos de doctrina que llegan a nuestra vida espiritual, que nos quieren hacer desviarnos. Y el Señor nos mira como ese árbol que está así por todos lados y dice, necesita un poste. El Señor quiere usar postes y ponerlos para que no crezcamos torcidos por el pecado. Como dice Hebreos 12:13, puede leer después. Aquel poste protege también de la fragilidad. Porque quizás el árbol siendo nuevo o siendo apenas arrancando, quizás puede ser que las raíces todavía no estén bien firmes y agarradas. Y es frágil. Y necesita ondear más. Pero mientras ondea más y alcanza raíces más profundas, está el poste que le va a ayudar. Está el poste que está firmemente plantado a un lado para sostenerlo. Eso es lo que hace el poste. Protege en la fragilidad.
mientras las raíces van creciendo para poder soportar las tormentas que van a venir y van a azotar la vida de aquel árbol. También garantiza crecimiento vertical ese poste. Ese poste hace que aquel hombre busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Derecho, que crezca derecho, que no se vaya a buscar otras cosas, sino que vaya derecho buscando el reino de Dios. También ese poste, el Señor nos ata no para controlarnos, no hace eso el Señor. No quiere decir para que no crezcas, sino que nos ata por amor. Ahí no nos ata para decir que para controlar nuestro crecimiento normal, sino que para controlar el crecimiento por todos lados, para que no salgamos por ningún lado y el último quebrar nuestras ramas o simplemente ser un árbol chueco. Fíjate lo que dice Oseas, vaya conmigo a Oseas capítulo 11, versículo 4. Oseas capítulo 11, versículo 4. Dice así, se lo leo. Dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Imagínate al Señor, dice, con sus cuerdas de amor y ternura, dice, guié. ¿Sabe qué es lo que hace una cuerda atada a ese árbol y el poste? Lo guía para que crezca derecho, fuerte. Y el Señor dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo, ¿qué hizo? Dice el Señor, yo mismo me incliné para alimentarlo. Está hablando, yo mismo lo aboné, aquel árbol. Yo mismo era el que ayudaba, el que alimentaba ese árbol. Y el Señor con su guía, con sus cuerdas nos guía, con su ternura, nos guía. Con sus cuerdas de amor nos ata, nos atrae. Pero muchos creen que esas cuerdas son para mal. ¿Por qué me atas? Dice el árbol, ¿por qué me atas? ¿Por qué no me dejas ser libre? Y el Señor dice, quiero que crezcas fuerte, maduro, derecho. Y permíteme darle lo que llamo una verdad cruda. ¿Va a decir otra? Una verdad cruda. Y bueno, la madurez física no garantiza la fecundidad espiritual. ¿Qué estoy hablando? El árbol lo puedes amarrar, lo puedes atar bien a aquel poste para que crezca fuerte y derecho, y el árbol puede crecer fuerte y derecho, y puede ser un árbol fuerte, pero eso no garantiza que va a dar fruto. ¿Sí o no? No lo garantiza. Sí crece el árbol fuerte y derecho, pero no garantiza ese fruto. Así como decía yo antes del guayabo, que necesita ese poste. Muchos creyentes necesitan corrección urgente antes del juicio. Y para muchos, aquel juicio de Dios pudiera estar más cerca de lo que creen. Y el Señor dice, déjame poner el poste. Se han vuelto árboles fuertes, grandes, han madurado, rectos, derechos, con muchas hojas, pero falta el fruto. Y Dios espera fruto, ¿sí o no? Dios lo espera. Dios espera fruto de sus discípulos. Por eso dice el versículo 7, dice, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. No lo hallo, dice el Señor. Estamos en Juan 15, versículo 7.
Dice, hace 3 años que vengo a buscar en esta higuera y no lo hallo. Y luego dice el versículo 8, que da un tiempo. Y a ese tiempo yo le llamo el tiempo de gracia de parte de Dios. El Señor dice, bueno, pasaron los 3 años, no hay fruto en esta higuera, pero el Señor Jesús le decía, dale un año más, dale una oportunidad más. A esto es lo que nosotros le llamamos el tiempo de gracia que el Señor nos da. Y usted y yo estamos en ese tiempo de gracia que el Señor nos ha dado para llevar fruto. Pero sin fruto viene el juicio de Dios. Y el juicio de Dios será cortado. Y viene una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué hay árboles frondosos y fuertes, pero sin frutos? ¿Por qué lo hay? Y sabemos que toda planta, todo fruto comienza con una semilla. Todo comienza con una semilla, entiéndase la palabra de Dios. Si la semilla de la palabra de Dios es perfecta, porque lo dice la palabra, ¿sí o no? Que la semilla de Dios es perfecta, el origen de la palabra es divino, dice 2 Timoteo 3:16, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces sabemos que el origen de la palabra es divino. También dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sabemos que la palabra, la semilla es viva y eficaz. Si sabemos todo esto, que es perfecta, como dice el Salmos 19:7, que dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, y sabemos Juan 17:17, que es para santificarnos, que es la palabra, la verdad. Entonces, si entendemos que la palabra es perfecta, el problema no es con la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál será el problema? Si la palabra de Dios no es el problema, ¿de dónde cree usted que venga el problema de no dar frutos? Si tú le preguntas a un agricultor, te va a decir, el problema está en la tierra, en el terreno. ¿Cómo está el terreno? El problema no es la semilla, nunca es la semilla es perfecta. Ni es el sembrador, Cristo es fiel. Cristo vino y nos la dio, la palabra de Dios. El problema es la dureza de nuestro suelo espiritual. Ese es el problema. Mateo 13, versículo 1, nos habla de una parábola y le llama la parábola del sembrador. Y dice así en el versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Dice el 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y dice el 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y dice el 6, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Dice el 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y dice el 8, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y yo creo que todos sabemos que vivimos en un mundo lleno de distracciones, ¿sí o no? Por donde quiera nos bombardean las distracciones, en un mundo lleno de superficialidad, lleno de adversidades que ahogan la vida espiritual y que siempre están amenazando nuestra vida espiritual constantemente. Y Jesús en esta parábola expone 4 terrenos, o podemos ponerlo también así, 4 respuestas al mensaje de Dios. Pero solo una de estas respuestas o solo un terreno es aquel que produce un fruto duradero. No todos los terrenos lo hicieron.
No todos los terrenos producieron un fruto duradero, sino solamente uno de ellos. Entonces esto nos lleva a una pregunta. La pregunta es, ¿por qué muchos creyentes no fructifican? Dijimos, ¿por qué muchos árboles crecen y son frondosos, árboles grandes, con muchas hojas, pero no dan fruto? Y el Señor nos identifica los obstáculos en esta parábola. Y Él quiere que nosotros los entendamos para no caer en esos obstáculos. Y le doy el obstáculo número 1. El obstáculo número 1 es el corazón duro. El corazón duro, que ni entendió ni recibió la palabra y consecuentemente no llevó ningún fruto. Ese es el corazón duro. Lo encuentra en el versículo 4, cuando habla acerca de la semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Jesús explica esta parábola en el versículo 19, especialmente acerca de este corazón duro. Y dice el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y yo quiero comentar algo en estos versículos. Jesús, podemos ver aquí, está dando la parábola y está hablando de una semilla que cayó en una tierra que era junto al camino. Aquella tierra, está hablando de una tierra que dice que no entendió la palabra de Dios. Y vino el malo y la arrebató. Podemos decir, este corazón o esta tierra de este hombre con corazón duro, podemos decirlo que pudiera ser una persona que quizás nunca faltaba a las reuniones. Si lo ponemos en el día de hoy, pudiera ser una persona que era siempre le gustaba ayudar o apoyar. Pudiera ser una persona que siempre está al pie del cañón, pero que no llevaba su Biblia nunca. Nunca abría su Biblia, nunca se ponía a meditar en lo que el Señor le mostraba y le hablaba. No estudiaba la palabra de Dios, venía a la iglesia y pues ahí escuchaba, porque dice es el que oye la palabra del reino, pero no la entendía, porque simplemente la escuchaba y estaba escuchando al pastor hablar, pero le estaba pensando en otras cosas y qué voy a hacer cuando llegue a la casa y qué voy a hacer mañana y en la siguiente semana y tengo que hacer todo esto, y estaba así por todos lados, que simplemente escuchó con los oídos. Y cuando salió de la iglesia y se acabó el mensaje y dijo, bueno, pues ya se terminó y ya ahora sí a hacer lo que tengo que hacer, y se iba a hacer las cosas que normalmente hacía, sin escudriñar, sin meditar en lo que el Señor quería hacer, y llegaron todas aquellas cosas de la vida y robaron la semilla que se había sembrado en su corazón. Fue robada, aquello que fue sembrado. Nunca lo entendió, simplemente lo escuchó, nunca lo meditó, nunca fue a ver qué era lo que el Señor tenía para él y ponerlo en práctica. Simplemente escuchó y se fue. La semilla fue robada, nunca la entendió. Dice, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Su corazón no estaba dispuesto para recibir la palabra de Dios. Y estos son como los del pueblo en el tiempo de Isaías. Si usted va a Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías 6:10. Ahí en Isaías capítulo 6 vemos el llamamiento del profeta Isaías. Y cuando le hace el Señor el llamamiento al profeta Isaías, el Señor le explicaba al profeta Isaías que lo enviaba a un pueblo duro de corazón. Y dice el versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Está hablando un corazón duro.
ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo quiero que note algo. En este capítulo 6, versículo 10, está hablando el Señor de un juicio que viene de parte de Dios. Esta ya era el hacha de Dios para cortar todos aquellos que no habían aceptado la semilla, la palabra de Dios, sino que habían endurecido su corazón. Y esta palabra viene después de los ayes, que se conocen en el capítulo 5, los ayes de Dios para su pueblo. Si va un capítulo anterior, al capítulo 5, versículo 8, comienzan los ayes de Dios contra el pueblo. Por eso decimos que el capítulo 6 ya es un juicio de Dios hacia su pueblo, por lo que hacía. Y en el versículo 8 dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Y dice el 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez hasta que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y dice el 18, hay de los que traen la iniquidad con sus cuerdas de vanidad y el pecado como con conyudas de carreta. Y dice el 19, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Yo quiero que note lo que está diciendo aquí en el versículo 18, porque aquí podemos ver que había un hablar burlón para con Dios. De hecho, cuando miran este versículo 18 que dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, estaban diciendo, hay de los que arrastran su pecado con sogas hechas de mentira. Estaba diciendo, hasta se burlan de Dios diciendo, a ver, apresúrate, ¿cuándo vienes? No que ibas a venir a traer juicio, mira lo que hago. De esos hay, es lo que está hablando aquí. Dice el 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y en el versículo 24 dice, por tanto, como lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y agrega 25, por esta causa, por lo dicho anteriormente, se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hablaba del hacha. Y es por eso que Isaías 6, el siguiente capítulo, en el versículo 13 también dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, porque el furor de Jehová no había parado. Si quedare un pequeño remanente que no fue exterminado, dice, vendré y lo cortaré. Pero también dijimos el domingo pasado, que así como hay personas endurecidas de corazón, no todas están endurecidas de corazón. Y no todos, el Señor no generaliza, sino como decíamos el domingo pasado, no se tira todo el racimo de uvas, sino las malas, decía la palabra de Dios, nos dijo el domingo pasado. De igual manera el Señor dice, no destruiré a todos, porque siempre hay un remanente que está dispuesto, que lleva fruto para el Señor. Por eso el versículo 13 dice así, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Decíamos, el Señor no generaliza, sino que preserva el remanente. Así como cuando los 7,000 de Elías
Si recuerdan ustedes que no se inclinaron ante Baal, había ahí esos 7,000. De igual manera, el Señor guarda a sus verdaderos discípulos. Y el Señor dice, Él los guarda como aquellos hombres que no doblaron su rodilla ante Baal y cuyas bocas, dice, no besaron a los Baales. Por eso, si tú eres un discípulo verdadero, no tienes nada que temer cuando empiezas a ver los árboles frondosos caer a tus lados. Porque aquellos árboles frondosos sin frutos van a caer. Pero el que es verdadero discípulo del Señor, no. Y no tienes nada que temer cuando los mires caer. Porque Dios tiene un remanente fiel que da fruto. Y si estás aún con vida, estás en el tiempo de gracia. Y el Señor dice, todavía no ha llegado tu tiempo, todavía tienes tiempo. Y el Señor espera discípulos fructíferos, no discípulos estériles, porque al estéril Dios cortará para salvar lo esencial. Dice, le quita muchas vitaminas a que sí está dando fruto. Y viene con su hacha y hace una poda y empieza a cortar. En Juan 15, versículo 2, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 15, versículo 2, dice así. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si el pámpano no lleva fruto, viene y lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Y sabe una cosa, a veces Dios permite crisis. Las permite. El hacha de Mateo 3:10 lo permite muchas veces para despertar al dormido. A veces el Señor viene con su hacha y así como que casi te dio, pero le dio al de al lado. Y por allá azotó el árbol. Y te quedas así espantado y dices, ay Señor. Y te acomodas y te alineas. Y a veces el Señor lo permite. Pero el Señor te dice, cuidado porque el siguiente puede ser tú. Y te dice, arréglate, acomódate. El enemigo vino y robó la palabra que se había puesto en aquella tierra. Aquella tierra había recibido la palabra, pero lo había recibido con indiferencia, con escepticismo. Pues sí dijo, pero yo no creo eso. Como resultado, hubo cero fruto. La palabra no oyó fondo, no penetró en la tierra de sus corazones. ¿Y qué pasó? Vino el enemigo y la robó. Ese es el primer corazón, la primera tierra. Pero hay otra tierra más. Versículo 5, Mateo 13, versículo 5 dice así. Mateo 13, capítulo 13, versículo 5. Le podemos llamar el corazón superficial. Dice el 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. La semilla en pedregales, nos dice. ¿Quiénes son estos cuyo tierra y lugar son un lugar o una tierra llena de piedras? Dice el versículo 20, así, Mateo 13, 20, dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje. Una vez más, lo escucharon. De inmediato lo recibieron con alegría, dijeron, gloria a Dios. Lo recibieron alegres, contentos. Y dice el 21, pero como no tenían raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen.
A este le podemos llamar el corazón superficial. Se llenó de emoción por escuchar la palabra. Dijo, gloria a Dios, qué tremenda palabra. Pero no tenía profundidad. Y al no tener profundidad, la palabra quiso hacer raíces dentro del corazón, pero se encontraba con rocas, con piedras en su camino, lo que hizo que aquella raíz no pudiera extenderse bien. Y al no extenderse bien, entonces aquella raíz se secó y aquel árbol se secó. Abandona la fe en cuanto llega la persecución, la prueba. Cuando aún Jesús nos advirtió y nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 31 de la siguiente manera. Perdón, versículo 33. Juan 16, 33. Dice así. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos advirtió. Y decíamos anteriormente, sobre aviso, no hay engaño. Y el Señor nos decía, las pruebas van a venir, las aflicciones vendrán, pero debes confiar siempre, porque yo he vencido al mundo. Pero entró la semilla en el corazón, en los pedregales, y de repente se encontró con rocas dentro del corazón, las cuales la raíz no pudo profundizar. Y por eso dice este versículo, que en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen, porque era superficial, era una emoción dentro. No habían entendido que Jesús nos lo había advertido y que teníamos que haber ondeado más en las advertencias de nuestro Señor para cuidarnos. No habían entendido que el Señor mismo dijo que Él sería la causa de muchas divisiones en el hogar, en la familia. Mateo capítulo 10, versículo 34 lo dice así. Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y dice el 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y dice el 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de su casa serán sus propios enemigos. Y ya vas a ir otra vez a la iglesia. Ahí te la pasas todo el día. Bueno, más son los domingos, pero te la pasas todo el día, dicen, ¿verdad? Ya vas otra vez para allá. Te la pasas toda la semana. Bueno, también el jueves voy ya toda la semana, ¿verdad? Y nomás por 2 horas, pero ya es toda la semana y todo el día y todas las horas. Y empieza, y dice el 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, ¿qué dice? La perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquel corazón con en pedregal, es aquella tierra pedregal, cuando cayó la semilla no pudo penetrar bien a causa de las rocas. Aquellas raíces no pudieron cavar hondo y llegaron las crisis de la fe, las pruebas, y aquel arbolito que iba bien cayó. Resultado, fruto marchito, sin perseverancia. Creció un poco, pero nunca hubo frutos. Pero hay otro tercer corazón, el corazón que yo llamo dividido. Este es el corazón
entre espinos. Recuerda, estos corazones estamos hablando de discípulos, personas todas que oyeron la palabra de Dios, personas que dijeron, creo en el Señor. Sin embargo, todo esto tenía en los corazones, o estaba duro, o había cosas como las piedras, o como que había espinas o espinos. Mateo capítulo 13, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, también la escuchó. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán, el engaño, la hace que no pueda dar frutos. Es ahogada por el afán de este siglo. El engaño de querer obtener más, prioridades, está hablando aquí, placeres, trabajos, objetivos terrenales, materialismo, ansiedad, todo eso es resultado de las espinas en una raíz. Un resultado de esto es fruto sofocado. Quiso dar frutos. Me acuerdo de los arbolitos, estos dos, el guayabito ese, que ya se va a hacer historia, con sus, ¿cómo le chupones le llaman, creo? Unas cosas que salen ahí en los árboles, unas ramitas que no son parte del árbol, que les llaman chupones. Y ahí los veíamos estos que parecen parte del árbol, pero no son. Están quitándole al árbol sus nutrientes. Y por eso también un día me dijo, no, pues tiene muchos chupones, quítale todo eso. Dije, pues esta es la que se ve más verde que todo el árbol. Le dije, y quieres que le quite eso. Y ya cuando se los quitaron empezó ahora sí a crecer bien. Y fíjense, eso es lo que hace las espinas. ¿Qué hacen? Ahogan el fruto. No puede tener una cosecha bien. ¿Por qué? Porque se ahogaron por todas las cosas y los afanes de la vida. Y Jesús sabemos que es el sembrador por excelencia, ¿sí o no? Él es el sembrador por excelencia. Él es perfecto, nosotros no. Si no tenemos raíces profundas, o si tenemos raíces defectuosas, o si estamos poniendo atención a todos aquellos chupones o todos aquellos espinos, no vamos a poder crecer y no vamos a poder dar fruto como el Señor quiere. Entonces podemos ponerlo así. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución? La solución es una poda radical. Derribar ídolos. Derribar todo lo que es o tienes encima del lugar que le toca a Dios o en el lugar que le toca a Dios. Derriba ídolos, derriba placeres, derriba el orgullo religioso. Deja que el Espíritu corte lo que te impide dar fruto para que puedas crecer. Deja que el Señor sea el que nos amarre a su palabra y que estando amarrados podamos decir gracias, Señor, porque así voy a crecer fuerte y voy a crecer sano, porque me cuidas. Tenemos más bien que alimentarnos de la savia verdadera de Dios, permanecer en la vid de Cristo, no en métodos. Debemos de permanecer en Él, si de veras queremos ser verdaderos discípulos del Señor, fructíferos. Y el objetivo es claro. El objetivo de todo discípulo del Señor es que dé mucho fruto. El objetivo de todo discípulo del Señor es que dé un fruto que glorifique al Padre. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿somos discípulos fructíferos? Le invito a que se ponga de pie y vamos a terminar.
La palabra nos llama y nos dice, no basta con parecer verde. Hay que dar fruto que sacie el hambre espiritual. Hay que dar fruto que los demás puedan ver ese fruto y que los demás puedan gozarse con nosotros de ese fruto. Les leo Juan capítulo 15, versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Juan 15, 16. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Estamos en la Nueva Traducción Viviente de Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y dice, les encargué. Hay un encargo, dice, que vayan y produzcan frutos verdaderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El Señor nos dice que nos da un encargo. Y el encargo es que vayamos y seamos productivos. Que demos frutos, que produzcamos frutos duraderos, dice la palabra. Y el Padre nos escucha. Y el Padre nos ayuda con lo que necesitemos, porque estamos llevando a cabo su obra. Y no seamos como los del tiempo de Isaías, que endurecían su corazón. Y al endurecer su corazón se burlaban de Dios y dicen, a ver, ¿cuándo? A ver si dices que tú eres Dios. Sino que en lugar de eso, recibamos la palabra con mansedumbre, recibamos la palabra y la pongamos por obra en nuestras vidas. Y seamos aquella tierra que fue fértil, que estaba dispuesta y había quitado todo de su tierra, todo lo que estorbaba para poder recibir la semilla de la palabra de Dios y dar fruto al 100, 100 por uno. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es buena. Tu palabra nos edifica cada día, Señor, nos purifica, nos santifica. Y en esta hora tú has hablado a nuestro corazón. Y tú pides de nosotros que seamos tus verdaderos discípulos, discípulos fructíferos, no estériles, discípulos que dan mucho fruto. No queremos tener un corazón duro, Señor, ni queremos que esa semilla caiga en un terreno pedregoso donde las piedras impiden que podamos profundizar en el entendimiento de ti y de lo que tú nos pides, Señor. Señor, tampoco queremos ser como esa semilla que cae entre espinas y es ahogada. Que nuestra mirada siempre está en ti. Que no nos desviemos. Si es necesario, Señor, pon ese poste a un lado de nosotros y amárranos, Señor, átanos. Y así, Señor, con tu palabra, nútrenos para que pueda haber en nosotros mucho fruto, porque tú nos proteges y tú nos cuidas, nos guardas, Señor. Señor, te doy gracias por mis hermanos que están aquí en esta tarde. Tú conoces cada una de sus vidas. Tú sabes las circunstancias por las que cada uno está pasando. Señor, y que esta palabra nos confronte, nos conforte y nos dé aliento, sabiendo que aún estamos en el tiempo, en tu tiempo de gracia, para poder amendar, corregir y dar frutos, Señor. Frutos dignos de ti, Señor. Frutos que te glorifiquen a ti. Gracias por tu palabra. Queremos llevarla y meditarla. No queremos salir de aquí que el enemigo nos la robe, lo que tú has plantado en nuestro corazón, sino queremos atesorarla, meditar, como dices en tu palabra, de día y de noche, y así podamos santificarnos cada día, y así podamos caminar y perfeccionarnos cada día en ti, Señor. Te damos muchas gracias. Continúa haciendo, Señor, el trabajo que has comenzado en nosotros, dándonos ese querer como el hacer,
y dándonos las fuerzas, el ánimo a través de tu palabra para meternos más y más cada día en tu palabra y conocerte más. Gracias, Señor, te damos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar una oración al Señor. Vamos a decir: toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Díselo otra vez. Toma mi vida. Toma mi vida. Toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Toma mi vida. Toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Y separado de ti nada puedo hacer. Separado de ti nada soy. Si por unos momentos me aparto de ti, miserable sería de mí. Otra vez, dile: separado de ti nada puedo hacer. Separado de ti nada soy. Si por unos momentos me aparto de ti, miserable sería de mí. Pídeselo a Él, dile: toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Porque, Señor, tú eres la vida. Eres tú la vid verdadera. Yo en pámpano soy, Señor. Quiero permanecer inquietado en ti y a mi Dios poder glorificar. Otra vez, eres tú, Señor. Eres tú la vid verdadera. Yo en pámpano soy, Señor. Quiero permanecer inquietado en ti y a mi Dios poder glorificar. Díselo a Él. Toma mi vida,
dice, toma mi vida. Toma mi vida, Señor, toma mi ser. Haz en mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Quiero serte fiel, díselo. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel para siempre, Señor. Quiero serte fiel con los frutos. Quiero serte fiel. Dan un aplauso al Señor. Queremos ser fiel a ti, Señor, dando frutos en ti. Queremos ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Vamos a despedirnos con unas alabanzas, hermanos. Señor, tú eres la vid verdadera y la luz que alumbró en nuestro ser. Vamos a decir, tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, eres el camino, la vida y la verdad. Eres el Hijo de Dios. Señor, en tu palabra quiero permanecer. Un verdadero discípulo yo quiero ser. Glorifícate en mí. Otra vez, eres la luz, Señor. Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad. Eres el Hijo de Dios. Señor, en tu palabra quiero permanecer. Un verdadero discípulo yo quiero ser. Glorifícate en mí. Y a tus pies, Señor, a tus pies, oh Maestro, me quiero sentar. Tus palabras de vida yo quiero escuchar, de ti aprender y obedecer, enseñando a otros lo que aprendo de ti. Quiero ser un discípulo amante de ti. He dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti. He dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Yo vivo por ti. Señor, quiero vivir para ti. Todo lo que hago, Señor, para ti, dando frutos, Señor, del Espíritu. Vamos a decir, eres la luz. Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad. Eres el Hijo de Dios. Señor, en tu palabra quiero permanecer. Un verdadero discípulo
a tus pies, oh Señor, a tus pies, oh Maestro, me quiero sentar. Tus palabras de vida yo quiero escuchar, de ti aprender y obedecer, enseñando a otros lo que aprendo de ti. Yo quiero ser un discípulo amante de ti. He dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti. He dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Otra vez díselo. Un discípulo amante de ti. He dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti. He dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Yo vivo por ti. Y vivimos para ti, Señor. Que nuestras vidas te den gloria. Amén. Gracias, Señor, por este privilegio de escuchar tu palabra, Señor, y de adorarte con nuestras vidas. Ahora, Señor, queremos publicar tus alabanzas y proclamar tu justicia. Tú eres Dios eterno y tú mereces, Señor, toda la gloria. Recíbelo. Díselo. Abre mis labios. Abre mis labios, oh Señor, y publicará mi boca tu alabanza. Limpia mis labios, oh mi Dios, y proclamará mi boca tu justicia. No quieres sacrificios, no. Quieres mi obediencia y mi pasión. Fruto de labios te daré. Confesaré tu nombre y te adoraré. Que mi vida sea el altar y la ofrenda a mi corazón, un sacrificio vivo para ti, Señor. Fuego del cielo, esperamos hoy que encienda esta ofrenda, es para ti, Señor. Fuego del cielo, te pedimos hoy, de tu Santo Espíritu, llénanos, Señor. Sí, Señor, que seamos siempre llenos de tu Espíritu Santo. Díselo a Él. Abre mis labios. Abre mis labios, oh Señor, y publicará mi boca tu alabanza.
limpia mis labios, oh mi Dios, y proclamará mi boca tu justicia. No quieres sacrificios, no. ¿Qué quieres? Quieres mi obediencia y mi pasión. Fruto de labios te daré. Confesaré tu nombre y te adoraré. Que mi vida sea el altar y la ofrenda, mi corazón, un sacrificio vivo para ti, Señor. Fuego del cielo, esperamos hoy que encienda esta ofrenda, es para ti, Señor. Fuego del cielo, te pedimos hoy de tu Santo Espíritu, llénanos, Señor. Fuego del cielo, esperamos hoy que encienda esta ofrenda, es para ti, Señor. Fuego del cielo, te pedimos hoy de tu Santo Espíritu, llénanos, Señor. Una vez más, díselo. Fuego del cielo, esperamos hoy que encienda esta ofrenda, es para ti, Señor. Fuego del cielo, te pedimos hoy de tu Santo Espíritu, llénanos, Señor. De tu Santo Espíritu, llénanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Queremos adorarte con nuestras vidas. Un aplauso a nuestro Dios. Amén.